tenemos un taller, webinar un tanto particular, ¿no? Porque, bueno, vamos a trabajar esa parte de crear modelos o parte de nuestros modelos, programando nuestras propias ecuaciones en derivadas parciales. Tengo que deciros que, bueno, a pesar de que esta es una función que viene en COMSOL, normalmente no se necesita, salvo en ocasiones donde necesitamos una física que no viene incorporada en COMSOL o que no tenemos disponible pues, un módulo en particular, ¿no? Por la licencia que tenemos adquirida, etcétera. Entonces, hoy pues lo voy a enfocar tipo webinar taller también. La idea será de que pues paso a paso podáis intentar seguir los ejemplos que voy a hacer aquí. Van a ser, al principio va a ser un ejemplo muy sencillo en el que voy a intentar de implementar distintas maneras de definir en COMSOL ecuaciones en derivadas parciales y pues bueno, os invito a todas y todos a que sigáis los ejemplos y bueno, pues preguntéis las dudas que tengáis para que las pueda resolver en la medida de lo posible. En esta figura, digamos, pues se resume de alguna manera los distintos módulos con las distintas físicas que tenemos disponibles en COMSOL Multiphysics. Ya sabéis que COMSOL Multiphysics el potencial, el gran potencial que nos ofrece es pues, la posibilidad de modelizar y simular sistemas que son totalmente multifísicos y que son acoplados en una interfaz integrada. De forma que podemos abordar prácticamente cualquier problema que os podáis imaginar en el ámbito ingenieril, desde mecánica de fluidos, ingeniería eléctrica, acústica, mecánica estructural, transferencia de calor, etcétera. Y aparte de todo ello, tenemos otros add-ons, como por ejemplo el módulo de optimización, que nos permitirán pues, optimizar nuestro diseño, nuestros modelos, y una serie de live link que nos permiten integrarnos con otras herramientas como por ejemplo MATLAB, tenemos un webinar también la próxima, y también con software de tipo CAD para temas de geometría. Pero veis aquí que, bueno, pues como comentábamos anteriormente, en ocasiones puede ser que sea necesario que tengamos que definir nuestras propias ecuaciones. Aquí lo tenéis, ¿no? Entonces, hoy la idea será trabajar en esta parte de aquí, ¿vale? En cómo definir nuestras ecuaciones en multificie, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo usarlas? En principio, un poco esa rule of thumb es, bueno, tratar de evitarlo si es posible. Si es posible me refiero, si, ejemplo, si en nuestro console ya tenemos la física o el módulo de transferencia de calor, pues bueno, es recomendable usarlo directamente, va a ser mucho más cómodo de cara a la simulación y a la modelización que definir nosotros las ecuaciones derivadas parciales. No obstante, hoy vamos a trabajar para, bueno, ilustrar a ver esto cómo se cómo se puede hacer. No obstante, ¿qué ocurre? Pues no están todas las físicas que podamos imaginar en COMSOL Multiphysics, no están todas las ecuaciones que no son infinitas, ¿no? Las ecuaciones disponibles. Por tanto, a veces sí que existe esa necesidad de tener que definir nuestras propias ecuaciones o introducir nuestras propias ecuaciones derivadas parciales en los modelos. Y de eso se trata un poco el taller, el webinar taller de hoy, ¿vale? Así que en eso. En cuanto a los tipos de ecuaciones, nos vamos a centrar sobre todo en el primero, en la ecuación en derivadas parciales, en sus distintas interfaces que tenemos disponibles en COMSOL para poder introducirlas en nuestros modelos y en cómo se definen las condiciones de contorno. Vamos a hablar de condiciones de contorno de Dirichlet, de Newman y trabajaremos con ellas paso a paso, ¿no? Serán ejemplos, os adelanto, muy simples, muy sencillos, pero que nos permitan de alguna manera interiorizar trabaja con este tipo de ecuaciones en COMSOL Multiphysics. Luego tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias también, por ejemplo, ecuaciones diferenciales que solo tienen dependencia temporal, por ejemplo, ¿no? También se pueden definir en COMSOL y aquí ya sí vamos a ver un ejemplo resuelto, ¿no? Y también tenemos ecuaciones diferenciales que son de tipo algebraico. También se pueden trabajar en COMSOL. Pero en este webinar, por ser la parte un poco más compleja, nos vamos a centrar en la definición de ecuaciones diferenciales derivadas parciales, ¿no? Así que trabajaremos en esta parte de aquí. Vale. En cuanto a cómo enfocamos nuestro modelo, me gustaría resumirlo más o menos en los siguientes puntos, ¿no? Una forma de modelizar y además es la más habitual
en COMSOL es utilizar las interfaces físicas que ya vienen preconfiguradas, eso es lo ideal. Otra forma es hacer los modelos creando nosotros nuestras ecuaciones derivadas parciales, ya sean o ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es otra manera, es un poco más tediosa, bastante más tediosa, y además depende de la física, el grado de dificultad aumenta, pero es otra forma. Y bueno, y luego existe una especie de combinación entre las dos. Puedo utilizar interfaces físicas que ya están preconstruidas en COMSOL, las puedo utilizar directamente, de forma que será muy cómodo, pues, definir las condiciones de contorno y llevar a cabo la simulación de esa física, pero puede que haya una parte del modelo que, bueno, pues quiera personalizarla y para ello necesite añadir una parte matemática a través de, por ejemplo, ecuaciones en derivadas parciales. Eso sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo se trabaja con esas ecuaciones? Eso es lo que vamos a intentar desgranar en el día de hoy. Algunos ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales, por ejemplo, tenéis aquí la ecuación de Laplace, que va un poquito más allá de la ecuación de Poisson, utilizando el término de generación cero. No sé qué le pasa al pointer que automáticamente me hace aquí un subrayado un poco extraño, pero bueno. Tenemos también la ecuación del calor, es una clásica, vamos a trabajar con ella hoy. Para que nos vayamos familiarizando un poco con la matemática, en todas estas ecuaciones U representa la variable de, por ejemplo, en transferencia de calor, U equivaldría a lo que habitualmente se utiliza como T, la temperatura, o en corriente eléctrica, U sería el equivalente al potencial eléctrico, UP, ¿no? Un poco la nomenclatura más habitual, no es la nomenclatura fija, pero sí que es la más habitual. Entonces, aquí en la ecuación del calor, pues tenemos la dependencia temporal de la temperatura. K representa la conductividad térmica, que depende del material y además puede depender de la posición. Y aquí de nuevo tendríamos la temperatura, de manera que esta sería un poco esa ecuación de difusión del calor. Tenemos muchas más, tenemos ecuaciones de onda, donde tenemos una doble dependencia temporal de la variable dependiente, ¿de acuerdo? La ecuación de Helmholtz, etcétera, ¿no? También tenemos ecuaciones de transporte convectivo. Es decir, un montón de ecuaciones diferenciales posibles, la mayoría de ellas, insisto, están disponibles en COMSOL, se puede adquirir el módulo que las modeliza y podemos trabajar ya directamente con esa física preconstruida, ¿de acuerdo? Pero si por lo que sea necesitamos definirla, pues no está de más aprender cómo se trabaja con este tipo de ecuaciones en el entorno de simulación de COMSOL Multiphysics. Aquí os dejo también un cuadro resumen, ¿no? No quiero extenderme mucho con el PowerPoint, prefiero habitualmente pues ir directamente a COMSOL y trabajar los modelos en directo, pero es cierto que el webinar de hoy es un poco particular, ¿no? Un poco por la cantidad de matemática que lleva detrás. Intentaré describir todo esto de la forma más sencilla posible, no solo por vosotros, sino también por mí mismo. Pero bueno, sí que necesitamos una breve introducción, ¿no? Aquí os dejo algunas de las ecuaciones diferenciales más comunes en aplicaciones industriales. Por ejemplo, tenemos la de electrostática, tenemos la de corriente eléctrica con la parte de conservación de la carga, la de transferencia de calor, en este caso en sólidos, que vamos a trabajar donde hay un término con dependencia temporal, la parte esa de difusiva, de difusión del calor, un término de generación. Y aquí también os dejo la variable dependiente, como comentábamos. Por ejemplo, tenéis también el transporte de especies diluidas, pues será la concentración. Acabo de dibujar con el mouse, es difícil aquí señalar. En el caso de la temperatura, pues se corresponde obviamente con la transferencia de calor. Tenemos también potencial, ¿de acuerdo? Y una serie de flujos que ya iremos interpretando correctamente todos estos términos de aquí, ¿de acuerdo? También tenemos la ley de Darcy para medios porosos, la estáis viendo, ¿de acuerdo? Donde la variable dependiente sería la presión. Y bueno, pues en definitiva, física viene descrita de alguna manera por unas ecuaciones de derivadas parciales, que insisto, la mayoría están en COMSOL, pero otras no. Y a veces tenemos COMSOL, pero no tenemos los módulos, no necesitamos definirlas. La pregunta sería, ¿se pueden definir estas ecuaciones en derivadas parciales por nosotros mismos en COMSOL? Pues la respuesta sería que sí. Y vamos a trabajar un poquito hoy toda esta parte, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué tipo de interfaces tenemos disponibles en Console Multiphysics para definir nuestras ecuaciones en derivadas parciales? Pues básicamente podemos dividir estas interfaces en tres grupos. La primera forma sería lo que llamamos la forma de coeficientes, es decir, tenemos una ecuación con distintos coeficientes
y cada uno de ellos se corresponde con un parámetro físico, que puede ser la difusión, puede ser la advección, puede ser la conductividad, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de coeficientes. Es una forma de definir las ecuaciones muy, digamos, sencilla y directa, porque simplemente lo que tengo que hacer es mirar la ecuación en derivadas parciales que describe la física en la que tengo interés y adaptar los coeficientes a esa forma. Pero por otra parte, pues es más rígida, porque tengo que cumplir un poco a rajatabla el formato que tiene esa ecuación. Luego viene la forma general, que aporta un extra en cuanto a flexibilidad en la definición. Una definición también más compacta, pero ya sí que ya se complica un poquito en lo que es la definición dentro de COMSOL. Y por último tenemos la forma débil, que es un poco la más, ¿cómo podría decir yo? Pues la más virgen, por decirlo de alguna manera. Eh, Proporciona la máxima flexibilidad porque ahí puedo incorporar todo el grado de personalización que yo quiera, no está, no, dirigida a un formato específico como ocurre en la forma de coeficientes, pero es cierto que también pues, requiere un conocimiento ya más avanzado, ¿no? No es para nada, digamos, sería el contraste. La forma de coeficientes es como si a mí me dieran una plantilla que yo voy rellenando y en la forma débil tengo que hacer yo absolutamente todo el trabajo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de ellas, cuál de estas tres utilizar? Pues bueno, pues en principio la que os resulte más conveniente según el tipo de trabajo que tengáis que afrontar, con la que os sintáis más cómodos o cómodos y al final es una decisión que recae sobre la persona, el ingeniero o ingeniera que esté llevando a cabo el trabajo de modelización y simulación. Entonces, hoy vamos a trabajar en estas tres formas. Vamos a realizar un ejemplo muy sencillo, paso a paso. Primero voy a describir la forma de coeficientes y ya después nos vamos a COMSOL, pero la idea será repetir el estudio de un caso común utilizando estas tres formas diferentes de escribir ecuaciones derivadas parciales y comprobar pues cómo queda ese resultado. A ver, esperando por supuesto que el resultado que vayamos a obtener sea el mismo, evidentemente. Pues vamos a empezar con la forma de coeficiente. Sin entrar mucho en la matemática, simplemente os dejo aquí en la presentación lo que sería la diferencia en la definición de lo que es el gradiente y lo que es la divergencia, que aparece de forma habitual en las definiciones de las ecuaciones en derivadas parciales. Y la forma de ecuaciones en derivadas parciales definida con coeficiente tiene la siguiente forma. Repito, la variable viene denotada por U. Si estamos trabajando con corriente eléctrica, pues equivaldría a la diferencia de potencial. No sé si, no sé qué no sé por qué perdón, el PowerPoint me manda esta flecha aquí, pero bueno, da igual. En heat transfer sería la temperatura, en fin, depende un poco de la física. Si además los coeficientes son isotrópicos, ¿de acuerdo? Pues la ecuación tendría esta forma. Hay un término con doble dependencia temporal con respecto a la temperatura, el término que depende de la temperatura, luego tenemos esta parte de aquí, ahora veremos un poco la interpretación, ¿no? Donde tenemos cierta difusión, un término de generación también, un término convectivo, otro término convectivo, un término de absorción y un término fuente. Ahora vamos interpretando qué significa cada uno de estos términos, pero lo importante aquí es que en COMSOL yo tendré que definir EA, DA, tendré que definir C, alfa, gamma, beta, A y F. Estos son los coeficientes que yo tengo que introducir en COMSOL sin preocuparme de nada más en principio, ¿vale? No sé qué estoy haciendo aquí, pero te está quedando terrible la selección en la diapositiva, ¿vale? Si tenéis cualquier duda de todas maneras, recordad que podéis activar el micrófono, utilizar el chat y me vais preguntando. Aquí está un poco la interpretación. A ver si voy a utilizar el puntero láser porque va a ser quizá mejor ahora. Tenemos un término de masa que veis aquí en esta parte, otro término que se conoce como dumping mass, solo con una única dependencia temporal. Como comentaba, término de conservación, ahí está la parte de difusión, la convectiva, el término fuente, otro término convectivo, absorción y fuente, y esto lo vamos entendiendo mucho mejor cuando realicemos ya pronto un ejemplo en directo en COMSOL, ¿no? En muchas ocasiones cuando se quiere definir la ecuación en derivadas parciales utilizando este formato, esta forma de coeficiente, la mayoría de términos se van, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la ecuación de transferencia de calor,
pues esta doble dependencia temporal con el tiempo se iría. Esta permanecería solo si vamos a hacer un estudio transitorio, porque si estamos en un estado estacionario, esta se iría también. Luego, en la parte de difusión, esta C, pues representaría la conductividad térmica, U sería la temperatura. Si no hay convección digamos, lo que es dentro del dominio, eh, pues este término desaparecería también. Y bueno, pues puede ser que la absorción vaya fuera, que no haya término fuente, etcétera. Y esta ecuación en principio se simplifica muchísimo. Lo vamos a ver después, ¿no? Aunque de primera de entrada parece una ecuación matemática muy compleja con mucha información que aportar, prácticamente siempre se simplifica mucho. Pero es su forma general, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y luego viene una parte importante que son las condiciones de contorno, eh, que tenemos de dos tipos, ¿no? La primera es la condición de contorno de Newman, lo que se conoce como la Newman Boundary Condition, ¿de acuerdo? Veis que este término se corresponde a la ecuación anterior con esa parte conservativa, ¿no? Con esta parte de flujo conservativo. N hace referencia al vector normal, a la superficie, y hay un término de G menos Q por la variable dependiente. Luego lo vamos a entender perfectamente esto en COMSOL. Esto aplica para simular un flujo en la superficie, ¿vale? Un boundary flux. Cuando queremos simular, por ejemplo, un flujo de calor incidente en una superficie, utilizaremos este tipo de condición de contorno. Y luego, si lo que queremos es imponer un valor en una parte específica de nuestro modelo para la variable dependiente, por ejemplo, la temperatura, utilizamos una condición de contorno de Dirichlet, ¿de acuerdo? Esto podría ser la temperatura igual a 20, la temperatura igual a 30, lo que sea, ¿de acuerdo? Una condición de contorno en la que fijamos directamente el valor de la variable dependiente. Entonces, condición de contorno de Newman para definir un flujo en una superficie, por ejemplo, pues en vatios metro cuadrado, podríamos decir, la condición de contorno de Dirichlet para definir directamente la condición de contorno de la variable dependiente. ¿De acuerdo? Os dejo alguna aclaración en este, recordad que estamos hablando de la forma por coeficientes, ¿de acuerdo? Para definir la ecuación en derivadas parciales. Pues os dejo aquí lo que son los escalares y lo que son los vectores. Aquí de forma gráfica, un poco de agua, un resfriado importante. Aquí os dejo de forma gráfica todo lo que hemos hablado anteriormente. Veis la forma en coeficientes de definir las ecuaciones de derivadas parciales. Veis que aparecen aquí todos los coeficientes de los que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Y las distintas condiciones de contorno. Veis también cómo se define el vector normal de la superficie y las dos condiciones de contorno. Condición de contorno de tipo Newman, que puede aplicar, que aplica un flujo en esa superficie, una condición de contorno de Dirichlet que aplica directamente a la variable dependiente. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo súper sencillo basado en esto, utilizando la ecuación de difusión del calor que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fijaos, la ecuación de difusión del calor, que es una de las ecuaciones más conocidas, ¿no? En derivadas parciales, se define de la siguiente manera. Tenemos un término que incluye la dependencia temporal, donde aparece un producto que sería la densidad por ese calor específico que dependen del material. En este caso lo vamos a estudiar en un sólido. Y luego tenemos el término de difusión del calor, ¿no? Ese término que se conserva, donde aparece K, que es la conductividad térmica, ese gradiente de temperatura, y Q, que puede hacer referencia a distintas fuentes de calor por unidad de volumen, ¿no? Las unidades serían vatios por metro cúbico, tendríamos aquí. Veis que de la temperatura, ρ es la densidad, C es la capacidad calorífica, calor específico, K es la conductividad térmica y tenéis también Q. Entonces, lo que tenemos que hacer para definir esta ecuación en COMSOL, si queremos utilizar la forma es mirar cuál es la forma genérica y tratar de identificar cada uno de los coeficientes con ella, ¿no? Por ejemplo, este término en la ecuación de difusión del calor se iría, no tenemos esa doble dependencia temporal con el tiempo. Este sí que puede estar presente, lo tenemos aquí, y además vemos que dA tiene que ser el producto de ρ por C. Pues aquí lo tenemos. dA es el producto de ρ por C. Es simplemente, o se trata simplemente de identificar cada término con su coeficiente, ¿no? C, ¿quién sería aquí C? Esto me tiene un poco, me está complicando muchísimo la selección esta, que no sé por qué salta selección en el PowerPoint hoy.
Pero bueno, a ver si puedo utilizar mejor el resaltador. Veis que C se corresponde con la conductividad térmica. Aquí lo tendríamos. C sería la conductividad térmica. U, por supuesto, sería la temperatura. Estos términos se van, no están presentes en la ecuación de difusión de calor en el sólido. Este término convectivo tampoco aparece, ¿de acuerdo? Dentro del sólido tampoco hay término de absorción. Y bueno, puede haber generación o no, ¿de acuerdo? Este término de generación lo podemos tener, incluso esto nos permitiría el acoplamiento con otra física, por ejemplo, el calor generado por efecto Joule, si tenemos corriente eléctrica. De manera que la ecuación pues, se simplifica bastante. Necesitamos solamente de la ecuación original el parámetro o el coeficiente de A, que sería ρ por el calor específico, C, que sería la conductividad, y ya está, y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Y el término fuente que realmente sería Q, pero también puede ser que lo impongamos y sea cero. Una vez tenemos esto, lo único que quedaría sería definir condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Así que vámonos a Console y vamos a practicar la definición de esta ecuación paso a paso, utilizando primero la forma de ecuación de derivadas parciales basada en coeficientes. Vamos a hacer esto mismo, pero vamos a llevarlo a la práctica, que lo vamos a comprender mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, pues salgo aquí del PowerPoint, voy a descartar los cambios y vamos a abrir nuestro console. Antonio, ¿me confirmas, porfa, que se ve en mi pantalla de console? Pues si Antonio está ahí de fondo, espero que sí, pero yo no tengo acceso al chat en principio. Bueno, Antonio, si se ve mi pantalla, confírmame, porfa. Sí, sí, estamos viendo Vale, tu pantalla correctamente. vale, vale, vale. Pues muchas gracias. Es que a veces no sé, me quedo aquí con una única pantalla, no sé si estoy hablando solo. Ok, pues. Bien, pues os animo a que abráis vuestro console Multiphysics y pues que trabajéis un poco conmigo e intentemos crear el modelo paso a paso y practicar con esta definición de ecuaciones en derivadas parciales. Lo que voy a hacer es crear yo un fichero en blanco. Veis que en mi console Multiphysics estaba abierto uno de los ejemplos que quiero mostraros en el webinar taller de hoy. Entonces, para crear un modelo desde cero, lo que voy a hacer es pues crear un modelo en blanco. Me voy a la parte superior de mi y voy a crear un modelo en blanco, desde cero. ¿De acuerdo? Intentaré pues utilizar un ritmo lo suficientemente lento como para que podáis seguirme. Idealmente pues, sería conveniente tener dos pantallas, lo más cómodo, pero bueno, si dividís la pantalla quizá podráis seguir, ¿no? Creo un modelo desde en blanco, entonces lo primero que voy a hacer es decidir el nivel de entidad del modelo con el que voy a trabajar. Entonces voy a añadir un componente 3D. Vamos a trabajar con un componente que va a ser tridimensional, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero antes de empezar a trabajar con lo que sería la geometría, voy a definir una serie de parámetros. El primer parámetro que voy a introducir aquí es la conductividad térmica del material. Vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es definir una barra que es de cobre, así que aquí lo que vamos a hacer directamente es definir las propiedades del cobre, ¿no? La conductividad térmica va a ser de 400 vatios dividido por metro y Kelvin. Esta va a ser la conductividad térmica del cobre. Aquí me da error porque se me olvidó cerrar el paréntesis. Ahí estaría. ¿De acuerdo? La descripción, voy a añadir, esto es opcional, pero siempre me gusta ir organizando el modelo en la medida de lo posible. Aquí está la thermal conductivity. Estupenda. Vamos a añadir también ese calor específico, que sería 385 en el caso del cobre, cuyas unidades son julios partido, abro paréntesis, kilogramos por Kelvin, cierro paréntesis, cierro corchete. Este sería un poco ese heat capacity, ¿vale? Vamos a añadir otro más, que sería la densidad ρ. El valor de la densidad sería 8690 para el cobre, repito, kilogramo metro cúbico. Aquí vamos a decirle que esto es la densidad. Vamos a añadir alguno más. Por ejemplo, voy a añadir el H convectivo, que lo vamos a utilizar posteriormente. El H convectivo va a tener un valor de 50 vatios partido metro cuadrado y por Kelvin. Son las unidades del coeficiente de transferencia de calor. Convective Heat Transfer Coefficient. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, lo vamos a utilizar también. Voy a definir también la temperatura del aire exterior. Esto lo veréis después, para definir una condición de contorno de Newman. Vamos a decir que son de 25 grados Celsius. Esto sería la ambient temperature. Ahí estaría.
Y también vamos a definir una temperatura alta, la vamos a llamar T hot, que va a ser de 200, por parametrizar un poco la temperatura que vamos a necesitar después como condición de contorno. Van a ser 200 grados Celsius. Ponemos así. Esta sería hot side temperature. Y vamos a definir también una fría. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en el que vamos a introducir un gradiente de temperatura en los extremos de la barra. Y eso nos va a permitir definir o simular nuestro modelo, basado en una ecuación en derivadas parciales que vamos a definir aquí. Perfecto, muy bien. Ya tenemos lo parametrizado, lo dejo ahí unos segunditos por si alguien lo está completando y lo repaso. La conductividad térmica sería de 400 vatios metro por Kelvin. El heat capacity es de 385 julio kilogramo Kelvin. La densidad Rho 8690 kilogramo metro cúbico. El coeficiente de transferencia de calor convectivo es de 50, serían vatios metro cuadrado por Kelvin. La temperatura exterior es de 25 grados Celsius y las temperaturas que vamos a usar, luego veréis que a través de una condición de contorno de Dirichlet, van a ser la de T-hot es de 200 y la T-cold es de 10, ambas en grados Celsius. ¿De acuerdo? Estos serían nuestros parámetros. Ahora vamos a la geometría, vamos a definirla ya. Así que hago clic con botón derecho, vamos a añadir un cilindro que va a representar esa barra que ya sabemos que va a ser de cobre. En el radio voy a utilizar 0,1 metros, es decir, un radio de 10 centímetros, y voy a utilizar 1 metro. La dibujo y para que me quede, digamos, horizontal voy a cambiar el eje. Así que en lugar de definirla en el eje Z, la vamos a definir en el eje X, ¿de acuerdo? Y construimos y así ya tenemos la pieza en su posición. Pues ya estaría lista la geometría. Fijaos qué geometría más simple. He elegido esta para que podáis seguir digamos, lo que es lo importante de esta parte, que es la definición de las ecuaciones en derivadas parciales. Muy bien, pues ahora, ¿cómo añadimos el configurador de esas ecuaciones de derivadas parciales que vamos a definir con coeficientes? Pues nos venimos al nodo de físicas, la parte superior de nuestra barra de herramientas, y hacemos clic en Add Physics. Cuando hacemos esto, a la derecha de nuestras pantallas se abrirán pues, las distintas físicas disponibles en Console. Entonces vamos a abrir la última categoría que hace referencia a Mathematics. Vamos a desplegar y vamos a seleccionar, vamos a abrir el nodo que serían Partial Differential Equation Interfaces y nosotros y nosotras vamos a seleccionar la primera porque vamos a definirla a través de coeficientes. Os recuerdo que vamos a ver tres. Tenemos la forma en coeficientes, la forma general y también la de tipo débil, la forma débil, weak form, que tenemos aquí también. Vamos a trabajar con las tres, pero vamos a empezar con la forma de coeficientes. Así que o hacemos doble clic o la agregamos directamente al componente 1 y ya aparecerá en nuestro Model Builder, aparecerá añadida esa matemática para configurar nuestras ecuaciones de derivadas parciales a través de los coeficientes. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el dominio en el que aplica. Evidentemente es un ejemplo muy sencillo, con lo cual tenemos que Console automáticamente ha asignado el volumen de toda esa barra de cobre a la física, que en este principio se va a introducir a través de una ecuación de derivadas parciales que vamos a definir a través de coeficientes. Bien, lo primero es definir quién es la variable dependiente. Por tanto, podemos hacer clic en este pequeño recuadro que veis aquí, donde dice Select Dependent Variable Quantity. Hacemos clic aquí y podemos buscarla, pues de forma, abrimos general, buscamos la variable que nos interese o directamente utilizamos, escribimos un poco, de forma que ya introduciendo temp ya aparece la temperatura. Vamos a trabajar con la ecuación de transferencia de calor en un sólido y por tanto la temperatura sería nuestra variable dependiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en cuanto al término fuente, voy a volver un segundo al PowerPoint sin ni siquiera ponerlo en modo presentación. Lo que voy a hacer aquí es tratar de dibujar y marcar de esta manera, quitar el autoguardado. Este término de aquí, pues las unidades que tiene son de vatio por metro cúbico, ¿no? Para que sea consistente con el resto de unidades que tenemos aquí. Aquí sería 1 partido por metro. Aquí teníamos vatio partido metro por Kelvin, ¿de acuerdo? El derivador este 1 partido por metro y la temperatura en Kelvin, con lo cual el resultante sería vatio metro cúbico,
Lo siento porque con el mouse es muy difícil aquí ir escribiendo con cierta nitidez. Vuelvo a console, así que aquí vamos a buscar cuál es el término fuente. Voy a seleccionar hit. Aquí voy a escribir hit y aquí tenemos hit source. Podemos marcarlo directamente, decimos OK y ya tenemos configuradas las unidades, sobre todo de nuestra ecuación en derivadas parciales. Si desplegáis la ecuación, pues podríais ver aquí perfectamente cuáles son los coeficientes que posteriormente vamos a ir marcando y U, insisto, representa en este caso la temperatura. De hecho, si lo veis, aquí cuando se abre la categoría de Dependent Variables, podéis cambiar el nombre a esa variable dependiente. Podréis poner incluso aquí T. Yo en principio voy a mantener U porque el último reto de este modelo será comparar el resultado que se obtiene modelizando la física a través de ecuaciones que definimos nosotros mismos y el resultado que se obtiene se va a obtener utilizando la física de transferencia de calor en sólido que ya viene implementada en COMSOL Multiphysics. Este ejemplo lo estoy realizando para que vosotras y vosotros podáis, digamos, si tenéis interés en introducir alguna ecuación en derivadas parciales en COMSOL, pues porque podáis de alguna forma identificar el paralelismo entre esta ecuación ejemplo y vuestro problema o vuestra física en específico, ¿de acuerdo? Así que en principio, pues ya tendríamos la definición de unidades, no le voy a cambiar, insisto, el nombre a la variable dependiente, pero sabemos que representa la temperatura en este caso. Muy bien, pues vamos a definir los coeficientes. Fijaos, lo ideal aquí es abrir este desplegable y ya pues ponernos a configurar nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a ver. En principio, si nos fijamos aquí, hemos dicho que, vuelvo un momento al PowerPoint, hemos identificado que el parámetro C dentro de la parte de difusión era la conductividad térmica, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que introducir. Ese término de difusión es K, que es la conductividad térmica que hemos definido con un parámetro. ¿Se podría introducir aquí un valor numérico? Se podría, pero siempre es mucho más cómodo parametrizar nuestro modelo, que es lo que hemos hecho al comienzo, ¿no? de este trabajo. Vuelvo a los coeficientes. Ya hemos definido el primero. Luego, el coeficiente de absorción es cero en esta ecuación, como hemos visto antes. El término fuente vamos a asumir que es cero también en este caso, que podríamos tener acoplamiento aquí con otra física incluso, o si queremos y lo necesitamos, se puede incluir aquí un término de generación. Veis que está en vatios metro cúbico. El término del mass coefficient que aplica a esta doble dependencia con el tiempo es cero en este caso. Este damping or mass coefficient ya vimos que es el producto de la densidad por el calor específico, por ese Cp. Voy a comprobar que efectivamente lo hemos llamado C sub P al heat capacity, que lo podemos haber llamado exactamente, pero bueno, vuelvo aquí. Bien, y pues en principio ya tendríamos todo. Voy a ir revisando lo demás. Por ejemplo, el conservative heat flux, este alfa también sería cero. Este tensor sería cero. El coeficiente convectivo también es cero. Estamos en un sólido, así que dentro del dominio del sólido no tenemos ese término convectivo. Y en el término conservativo, el gamma, pues también sería cero. Así que, por lo tanto, los coeficientes pues están ya perfectamente definido. Fijaos qué forma más sencilla, aunque al principio la ecuación abruma un poco por la complejidad y el gran número de términos que contiene. Luego, si identificamos correctamente qué coeficiente corresponde a cuál en mi ecuación, pues no es demasiado complicado. Ahora viene el momento de definir condiciones de contorno. Entonces, para ello quiero imponer la temperatura en esta superficie, en este boundary, y la temperatura en este otro boundary del final. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues si lo que quiero es imponer directamente el valor de la variable dependiente, tengo que utilizar una condición de contorno de tipo Dirichlet. Pues espero que la esté pronunciando como se debe. Por tanto, vengo al nodo de física, boundaries, y vamos a añadir una condición de contorno que aplica a superficie. Y aquí ya la tenéis, Dirichlet Boundary Condition. Vamos a añadir dos. Primero vamos a añadir la de la superficie caliente, es decir, añadimos la condición de contorno, especifico en COMSOL dónde quiero que se aplique esa condición de contorno, así que la selecciono, luego podéis bloquear la selección o no, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aportamos el valor que tiene la temperatura en ese punto, en esa superficie, mejor dicho. Aquí hemos llamado a la temperatura de alta, la hemos llamado T-hot en la lista de parámetros, así que, pues listo, directamente la podemos utilizar así, ¿vale?
Luego vamos a añadir otra condición de contorno de Dirichlet que va a aplicar a la parte posterior a esta superficie de nuestro tubo de cobre y la temperatura ahí es de T cold. ¿De acuerdo? Compruebo la lista de parámetros que efectivamente ese es el nombre que hemos asignado, ahí la tenemos. Así que ya estarían las dos condiciones de contorno de temperatura. Vamos a crear la malla. El paso previo a simular ya estaría, de hecho, la configuración de nuestro modelo. En principio, no vamos a utilizar todavía ninguna condición de contorno de Newman, es decir, de flujo de calor en superficie, y vamos a suponer bueno, que hay un flujo que estaría aislado, cero flux, en el resto de superficie, salvo en las dos, en la entrada y la salida de esta barra, que hemos impuesto una temperatura como condición de contorno. Luego vamos a añadir una condición de contorno de Newman aquí. Pero primero vamos a hacer una primera simulación. Entonces, vamos allá. Vamos con la malla, como decía. Vamos a decir que la malla sea creada por el usuario, de forma que voy a eliminar la preconfiguración que tiene. Prefiero hacerla por mí mismo. Voy a quitar estos dos nodos. Voy a ir a malla y en el generador de malla le voy a decir que sea de tipo, por ejemplo, FreeQuad, eh, como una forma de generar la malla. Lo que quiero es que siempre se utilice la malla para los distintos estudios comparativos que vamos a hacer en este ejemplo. Por tanto, bueno, quiero un FreeQuad aquí, lo genero, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir también una condición de sweep, ¿de acuerdo? Perfecto, la construyo, se genera así. Y vamos incluso a hacerla un poquito más fina, ¿no? Vamos a añadir una distribución y esa distribución que tenga, por ejemplo, vamos a asignarle 40 elementos, de forma que sea una malla un poquito más fina. Y en este nodo general de tamaño vamos a usar que sea una malla más bien fina, un poquito más fina, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Y ya tenemos nuestra malla, ¿de acuerdo? No es necesario que sea una malla muy buena, porque bueno, lo que nos interesa solamente es comparar las distintas formas de definir nuestra ecuación en derivadas parciales. Siguiente paso, añadir un estudio. Va a ser un estudio sencillo. Hacemos clic arriba en Study, Add Study. En la parte derecha se nos abren los distintos estudios que podemos añadir y vamos a añadir un estudio estacionario. Así que hacemos doble clic y ahí tendríamos nuestro estudio estacionario. Perfecto. Muy bien. Pues sí, en principio, si todo está correctamente configurado, pues podemos proceder a resolver este modelo. Hacemos clic aquí en Compute y debería ser una resolución bastante rápida y aquí ya la tenemos, ¿no? Lo que se muestra aquí en un gráfico de tipo slice, la variable dependiente en cada punto. Yo lo que voy a ir haciendo luego para poder comparar es añadir un gráfico en una dimensión que sea capaz de mostrarme cómo varía la temperatura de esta línea con la posición, en función de X, ¿no? Entonces, para ello me vengo aquí a Results, vamos a añadir un grupo de representación gráfica 1D, le voy a ir poniendo ya esto algún nombre por ordenar el modelo, va a ser comparativa, ¿de acuerdo? Voy a añadir también en el estudio 1, le voy a añadir aquí un apellido, le voy a poner que esto es Coefficient Form, Coef Form PDE, le vamos a poner, ¿de acuerdo? Para ir ordenando un poco el modelo con la intención de que aquí posteriormente vamos a añadir algún estudio más. Y entonces aquí en comparativa vamos a añadir un gráfico de línea que se va a llamar Coefficient Form PDE, perfecto. Vamos a seleccionar la línea donde quiero que represente la temperatura. Recordad que aquí representa la temperatura en esta física que hemos introducido a través de una ecuación de derivadas parciales con coeficientes, y la temperatura quiero que no esté en Kelvin, sino que esté en Celsius, ¿de acuerdo? Le digo a representar gráficamente y aquí tenemos ya un primer gráfico de temperatura. Vamos a ir personalizando esto un poco, voy a añadir leyenda. Estoy preparando el modelo porque luego vamos a añadir alguna cosa más. Entonces le digo que me muestre la leyenda, va a ser de tipo manual y aquí vamos a escribir general, perdón, coefficient PDE, perfecto. Y alguna cosita más, por ejemplo, le vamos a poner un marcador que sea de tipo círculo, interpolado y que no tenga línea, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a representar los puntos. Ahí estaría, perfecto, ¿de acuerdo? Ahora, si quiero añadir una condición de contorno de flujo en superficie, habría que añadir una condición de contorno de tipo Newman. Vuelvo a mi física, coefficient for PDE, nos venimos al nodo arriba de física, vamos a añadir una condición de contorno de boundaries y seleccionamos una condición de contorno de flujo. Hago clic aquí y aquí estaría. Si veis la ecuación, pues ya veis el aspecto que tiene, ¿no? Esa condición de contorno de Newman. Y ahora quiero que os fijéis en esta parte. Para eso voy a volver al PowerPoint, creo que la tengo aquí anotada.
aquí no estaría, me parece. No, no la tengo aquí anotada. Pero bueno, este Q que tenemos, esta generación, o en esta Q de contorno, mejor voy a volver aquí a la condición de contorno de Newman, a ver dónde la teníamos. Aquí, si veis aquí, fijaos, esta es la condición de contorno de flujo en superficie. Pues en la superficie yo podría tener convección, que sería HCV por la diferencia de temperatura entre la temperatura exterior, que difícil es escribir con esto, menos T, ¿no? De forma que yo de algún modo podría ir agrupando los términos, ¿de acuerdo? Aquí el HCV por Txt sería G, ¿lo veis? Y HCV por T, pues sería directamente el producto de Q por U, lo tendríamos aquí. De forma que de esa manera puedo ir configurando ahora esa condición de contorno de Newman, ¿no? Repito, la G sería el producto de HCV por la temperatura exterior para que este flujo de calor convectivo tenga este formato y este término de aquí, el menos, sería menos HCV por T, de forma que Q sería directamente el HCV, que es el coeficiente de transferencia de calor convectivo. Entonces, vuelvo a COMSOL, vamos a volver aquí y vamos a añadir precisamente lo que acabamos de comentar. Lo veis en la ecuación perfectamente. G, hemos dicho que sería el producto de HCV, H-CV, por la temperatura exterior, y Q sería directamente HCV, puesta en el formato de estos coeficientes también para una condición de contorno de Newman, ¿de acuerdo? Nos faltaría decirle, por eso aparece un warning aquí en console diciendo que la selection is empty, donde quiero aplicar esta condición de contorno. Vamos a decirle que solamente aplique el flujo de calor aquí, en esta superficie. La veis, ¿no? Bloqueo y aquí se está aplicando esta condición de contorno de Newman, que hemos configurado ya con sus coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simular otra vez, ahora variará un poco el resultado, la simulación va a ser, no va a haber grandes variaciones, miro mi gráfico 1D y aquí veréis cómo ha cambiado un poquito, el resultado, ¿no? Es difícil de apreciar, pero aquí lo tenemos. Pues ya estaría perfectamente definida estas ecuaciones derivadas parciales. Vamos a comparar esto antes de seguir con los siguientes tipos, vamos a compararla con lo que obtendríamos utilizando la física de transferencia de calor en sólido, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer para ello es venirme aquí arriba a físicas, nos venimos aquí, voy a decirle que quiero añadir una física, en Heat Transfer vamos a añadir Heat Transfer in Solids, aquí estaría, doble clic y añadimos Heat Transfer in Solids, ahí la tendríamos, perfecto. La selección para aplicar todo el dominio de esta barra, vamos a añadir dos condiciones de contorno de temperatura, una temperatura aquí que será T-hot, lo que queremos es comparar el resultado de la ecuación que hemos definido anteriormente con el resultado que se obtendría utilizando la física que ya viene implementada en COMSOL. Vamos a añadir otra condición de contorno de temperatura en la parte posterior de la barra, que sea T-cold, ahí estaría. Vamos a añadir una condición de contorno de heat flux, voy a volver a recuperar la vista de esta barra, que aplicaría aquí. Va a ser un flujo de calor de tipo convectivo, lo estamos viendo. Definimos el coeficiente de transferencia de calor convectivo, que es HCV, y la temperatura exterior, que se llama Txt en principio, ¿de acuerdo? Estaría muy bien. Y hay que configurar, veis que COMSOL me está dando un error que dice que hay entidades que necesitan un material. En lugar de definir un material, porque claro, cuando introducimos la física de heat transfer, necesitamos conductividad térmica, densidad y heat capacity, el calor específico a presión constante, lo que vamos a hacer es que sea de tipo definida por el usuario, isotrópico. Para la densidad le vamos a decir que sea del usuario, se llama ρ, ahí estaría. Y para la capacidad calorífica, pues le vamos a decir que es C sub P. Ahí está. ¿Vale? Pero en principio ya desaparece el error que decía COMSOL que necesitaba un material porque, bueno, ya hemos aportado las propiedades que se necesitan aquí. Bien, pues en principio estaría esto completo. Vamos a añadir otro nuevo estudio. Entonces vamos a irnos a Study, añadimos el nuevo estudio. Va a ser otro estudio de tipo estacionario. Hago doble clic aquí y decimos que va a ser un estudio, el estudio 2 le cambio el nombre, que le vamos a poner aquí COMSOL, por ejemplo, Heat Transfer, le vamos a llamar. ¿Vale? Y entonces, cuidado ahora porque cada vez que configuramos cada uno de los estudios tenemos que quitar la selección de alguna de las otras físicas, ¿no? Entonces, en el estudio 1 voy a quitar la física de Heat Transfer en Solids. En el estudio 2 lo que voy a hacer es quitar la ecuación en derivadas parciales.
de forma que en cada estudio se haga la simulación utilizando solo una de las opciones, o bien una ecuación de derivadas parciales o bien la física que ya viene implementada en COMSOL. Muy bien. La malla, utilizamos la misma, en la malla 1, comparten malla, así que vamos a hacer clic en calcular aquí. A ver, debería ser muy rápida esta simulación también. ¿Vale? Ahí tenemos ya la temperatura en el sólido. Voy a ir cerrando algunas de las ventanas que aparecen aquí para tener la vista un poco más compacta. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, en comparativa, vamos a añadir otro gráfico de línea. Ahora quiero que el resultado sea el del estudio 2. Vamos a aplicarlo en la misma línea de corriente. La expresión no quiero que sea U, sino que sea T de la temperatura, que es como se llama la variable dependiente cuando utilizo la física de COMSOL y la quiero en grados Celsius, ¿de acuerdo? En principio, si hago clic aquí en plot, pues aquí estoy teniendo algún resultado que no está correcto, no sé por qué. No sé si es que no he seleccionado correctamente la línea. Déjame un segundo que por favor lo compruebe. Está en 7. Esta está en 7 también, en grados Celsius. Estudio 2. Deberían ser exactamente este de dataset marco estudio 1. En la U, ahí estaría. No sé por qué no estoy representando lo que se tiene que representar correctamente. A ver, en Line Graph 2 tenemos la selección en manual, correcta. Es esta línea de aquí. Ahora vamos a revisar entonces el estudio 2 de COMSOL Heat Transfer. Aquí lo tenemos. La variable dependiente de Heat Transfer se llama T. ¿Vale? Las condiciones de contorno sí las hemos definido bien, ¿no? Está T-Hot. Ah, no, la he seleccionado al revés, me parece. Fijaos el error de dónde venía, creo que es este. He marcado T-Hot, la cara de aquí detrás, incorrectamente. Hay que tener mucho cuidado con la definición de las condiciones de contorno, ¿de acuerdo? De forma que la temperatura hot quiero que aplique aquí, no es de esta superficie. Vamos a eliminar las dos selecciones. Quiero que la temperatura 1 aplique aquí, esta es T-Hot, y quiero que la temperatura 2 aplique atrás, ¿de acuerdo? Ahora debería de estar esto correcto. Veamos lo importante que es definir correctamente la condición de contorno. Voy a repetir la simulación de este segundo estudio. Hacemos clic en Compute. Estos son errores del directo, siempre pasa, ¿de acuerdo? Y ahora en el gráfico de línea, ahí ahora sí, vemos que perfectamente hay un match, ¿no? Voy a poner esto un poco más elegante, le voy a añadir una etiqueta, esto sería COMSOL Heat Transfer, la solución del estudio 2, se responde con la física de COMSOL, ahí estaría. Voy a añadir un poquito de esto de personalización, me quiero que ponga leyenda de tipo manual, esto tiene que ser, aquí estaría, console, voy a poner HT de Heat Transfer, y no quiero marcador, simplemente una línea, de forma que podamos ver perfectamente cómo se solapan. Pues fijaos, hemos obtenido exactamente el mismo resultado definiendo nosotros mismos la ecuación de difusión del calor utilizando la forma de coeficientes para la ecuación de derivadas parciales, exactamente igual que haciendo la simulación con la física que ya viene incorporada en COMSOL. Quiere decir que a momento dos son equivalentes y si en el futuro tenéis una física que no está disponible en COMSOL o que queréis añadir cualquier modificación, pues ya sabéis que podéis introducirla a través de esta forma de coeficientes, ¿de acuerdo? El resultado ya veis que es exactamente el mismo y lo hemos conseguido modelizar con éxito. Ahora el objetivo va a ser definir la ecuación en derivadas parciales con otra forma. Vamos a usar la general y también la débil. Antonio, ¿cómo vamos? No sé si por ahí habrá alguna cuestión, si nuestros asistentes han podido seguir el proceso. ¿De acuerdo? No sé si hay alguien ahí que ha comentado algo. Por ahora no hay ningún comentario. Perfecto, pues nada, espero que el ritmo esté siendo el adecuado para que se pueda seguir el modelo. Recordad siempre que no ocurra como ha pasado aquí ahora, ¿no? Que sin querer hemos definido al revés las condiciones de contorno. Revisad siempre ser rigurosos con esa definición. ¿De acuerdo? Y ya veis que hemos definido, abro de nuevo la coefficient form, hemos utilizado ya las dos condiciones de contorno, tanto de Dirichlet como la de flujo, ¿de acuerdo? Estamos haciendo un estudio estacionario. Envuelvo un poco el PowerPoint porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar la forma general, la veis aquí en pantalla. Entonces, la forma general se parece bastante a la forma de coeficientes, pero ya resulta más compacta. Aparece este coeficiente de aquí, este operador, aparece este operador que estáis viendo y bueno, se van agrupando, ¿no? La equivalencia es la siguiente. En la forma general
que veis aquí en la parte inferior, este operador pues se corresponde con todo este término que aparecía en la ecuación de coeficientes y en la forma general la F mayúscula se corresponde con todos estos términos que aparecían anteriormente en la ecuación con formato de coeficientes. Pero bueno, pues son equivalentes. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que este operador hay que definirlo en cada una de las coordenadas espaciales, en la coordenada X, en la Y y en la Z. Vamos a aplicarlo en el modelo que estamos haciendo ahora en COMSOL. Entonces, recordad que de esta parte solo se va a conservar, solo aparece este término en la ecuación de difusión del calor, este y este son cero. Por lo tanto, habrá que definir este término en el eje X, el Y y el Z, en los tres. ¿De acuerdo? El resto de coeficientes serán cero. Así que vamos directamente a practicar con este tipo de ecuación. La condición de contorno de Newman y la de Dirichlet se van a definir exactamente de la misma manera, teniendo en cuenta siempre quién es este término que lo tenéis aquí abajo. ¿De acuerdo? Vamos a practicarlo directamente con la forma general y lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a hacer exactamente lo mismo, os repito, exactamente lo mismo. Salgo de PowerPoint y regreso a nuestro modelito de COMSOL. Lo que vamos a hacer ahora, voy a comprimir un segundo la forma de coeficiente y la de transferencia de calor, la malla. Voy a simplificar un poquito esto para reordenar en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a las físicas. Vamos a decirle a COMSOL que añada una física más. Y en la parte de matemáticas, lo que vamos a hacer es abrir las ecuaciones en derivadas parciales, la interfaz, y ahora en lugar de elegir la forma de coeficientes, vamos a elegir la forma general. Hago double clic y aquí ya nos aparece. Muy bien, el proceso se repite, es muy similar. Vamos a elegir de nuevo nuestra variable dependiente, busco la temperatura, aquí la tendríamos, la selecciono y vamos a elegir también en el término de fuente el heat source, aquí lo tenemos en vatio dividido por metro cúbico. Tampoco le voy a cambiar el nombre a la variable dependiente, que ahora ya no se llama U, se llama U2, para distinguirla de la física que hemos definido a través de una forma de coeficientes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a entrar dentro de la forma general y ahora ya lo veis, vamos a ver la ecuación y tenemos que definir quiénes son los coeficientes de la parte conservativa. Si regreso al PowerPoint para haceros recuerdo, son estos términos de aquí, porque en la ecuación de calor estos dos van a ser cero y C va a representar a la conductividad térmica, ¿de acuerdo? Así que vamos a configurar esta parte de aquí, vuelvo a COMSOL, y tendríamos aquí en realidad lo que hay que multiplicar es por la conductividad para que tenga esto el formato de C por ese gradiente de temperatura. Veréis que ahora ya el error de unidades desaparece. El resto me sigue diciendo console, deduced units expected are, son los vatios por metro cuadrado y ahora mismo no lo cumpliría, pero ya en cuanto multiplicamos por la conductividad y completamos, por tanto, adecuadamente el formato de ese término de difusión, que forma parte del término conservativo, pues ya el error desaparece. En el término fuente aquí podemos poner directamente 0. En ese damping coefficient podemos poner ρ por C sub P, aunque en este estudio se va a ignorar porque os recuerdo que no estamos teniendo en cuenta la dependencia temporal y en este mass coefficient pues tampoco va a aparecer, ¿no? Si venía la forma general en la ecuación, de nuevo ya veis pues quién es cada término. ¿De acuerdo? Aquí lo veréis. De hecho, como se ha seleccionado por defecto que el estudio de estacionario desaparecen, vuelvo a PowerPoint, desaparecerían de la ecuación estos dos términos. Al tratarse de una parte estacionaria, solo me quedaría esta parte de aquí. Y además tampoco estamos considerando fuentes, con lo cual solo tenemos que centrarnos en este término. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos relleno. Esta parte ya estaría perfectamente completa. De nuevo hay que introducir condiciones de contorno. Pues vamos allá. Vamos a física, boundaries, vamos a añadir dos condiciones de contorno de Dirichlet. Añadimos una y añadimos otra. Os aparecerá ya también en la categoría de utilizada recientemente. La primera de Dirichlet la vamos a aplicar aquí, intentando no cometer el error que se cometió anteriormente. De todas maneras, si nos equivocamos, pues en la ventana de resultados canta muchísimo después el error. Y en la otra superficie de aquí detrás, aquí vamos a marcar que es la T-chord. Ahí estaría, perfecto. Ahora añadimos condición de contorno de Newman. Voy a resetear la visión de nuestro objeto para evitar errores. Como es simétrico a veces confunde.
Y vamos allá con una condición de contorno de flujo, esta de Newman. Si abrís la ecuación lo veréis aquí perfectamente. Y de nuevo vamos a escribir HCV por la temperatura exterior para la G, mismo razonamiento que antes, y para Q, la HCV. Exactamente de esta manera para ese flujo. ¿De acuerdo? Hay que decirle dónde quiero aplicar esa condición de contorno de superficie. Aquí, igual que en el ejemplo anterior, igualmente también que en la física de Heat Transferring Solids. Ya lo tendríamos, perfecto. Vamos ahora de nuevo a reconfigurar los estudios. El estudio 1, decirle quito el General Form. En el estudio 2, quito General Form. Y ahora vamos a añadir un nuevo estudio para poder comparar el resultado. Add Study. Vamos a añadir aquí estacionario. Perfecto, ahí ya lo tendríamos. Y aquí vamos a quitar todo menos la General Form. Ahí lo tendríamos. Misma malla y ya por tanto perfectamente habilitado nuestro entorno de simulación para resolver. Voy a cerrar aquí algunas gráficas, algunas ventanas para tener la vista, el visor gráfico despejado. Ahí estaría. Vamos a proceder con esa solución. Hacemos clic en Compute. Deberá ser una resolución rapidísima también, sin novedad. Y aquí lo tendríamos. Entonces, la comparativa, voy a añadir otro nuevo gráfico de línea. Se va a llamar, en el título, vamos a poner aquí general. Ahí estaría, general PDI. En el dataset seleccionamos que sea el estudio 3. Le voy a cambiar el estudio 3 para poner esto bien ordenado y más elegante, que será General PDI. Ahí estaría. Para que ahora cuando seleccionemos el dataset en este gráfico, pues tenga mejor aspecto. Vamos allá con la selección de la línea donde quiero representar la evolución de la temperatura. Ahí estaría, seleccionada. En cuanto a la expresión, recordad, U era la temperatura que obteníamos, la variable dependiente, para la física definida a través de la ecuación de coeficientes. Ahora forma general, no es U, sino U2. Recordad, si vais a General Form PDI, la variable dependiente, que era la temperatura, se llamaba U2. Aquí la tenemos. Vuelvo al configurador de esta gráfica, ¿vale? Bien, ya puedo representarla gráficamente. Veis que tenemos una diferencia notable que se debe a la unidad. Si queremos comparar, habrá que poner todo en la misma unidad de temperatura, que son los grados Celsius. Ya represento gráficamente, veis que ya se han solapado la línea. Pero bueno, para tener esto un poco más elegante, voy a decirle que no utilice ninguna línea. Vamos a usar un marcador, por ejemplo, que sea, no sé, un cuadrado, por decir algo, interpolado. Ahí lo tendríamos. Vamos a ponerle, estaría perfecto, ok. O alguna otra forma que nos permita distinguir un poco más, quizá una estrella, ahí la veremos un poco mejor, exacto. Y la leyenda vamos a decirle que sea de tipo manual, que la muestre. Este sería General PDE. Así que si miramos los resultados, si analizamos un poco con más detalle los resultados, hago un poco de zoom en algunos de los puntos, pues veremos que tenemos exactamente el mismo resultado. Cuesta incluso un poco de verlo, pero se solapa la estrella con el círculo. Pues el resultado obtenido ya con la ecuación en derivadas parciales definida a través de coeficientes y de forma general. También exactamente igual que la obtenida utilizando la física ya incorporada por COMSOL. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos. Perfecto. No sé si aquí podría cambiar un poco el tamaño. Sí, voy a cambiar un poco aquí el tamaño, aunque parezca un poco horrible, pero bueno, para que podáis ver que efectivamente los resultados cuadran, ¿eh? Que tenemos el círculo azul que corresponde a la forma de coeficiente, la estrella forma general y la línea verde a la física de COMSOL, de transferencia de calor. ¿Vale? Muy bien, pues veis que no tiene mucha más dificultad. Selecciono este ejemplo porque es sencillo y pues me permite ir mostrando lo más importante de cara a que podamos aprender en este taller cómo se van definiendo las ecuaciones. Este aprendizaje luego podéis trasladarlo a vuestra física, a vuestro campo de experiencia y seguir el mismo procedimiento para trabajar con vuestras ecuaciones derivadas parciales, que no tiene por qué ser la ecuación de difusión del calor. Y ahora vamos con la forma débil. Fijaos, vamos con la forma débil, que ya tiene un poco de matemática más compleja y no quiero introducirme mucho ahí. Pero bueno, lo que se utiliza aquí es un operador que es como lo que se llama la función de prueba y nos permite de alguna manera pues integrar, ¿no? esta ecuación, nos permite integrar por partes y dotar de un grado de flexibilidad total a nuestras ecuaciones en derivadas parciales y por tanto a la física. Con esta forma débil se puede implementar
pues cualquier física que os podáis imaginar. Claro, ¿qué ocurre? Además nos permite implementar el método de Finite Element Method que se utiliza en COMSOL para calcular, ¿no?, en la malla nuestra física. ¿Qué ocurre? Pues que la matemática se complica un poco, ¿no? No quiero entrar, insisto, mucho en la parte matemática, prefiero que lo veamos a través de un ejemplo. Fijaos, esta sería la formulación completa en la forma débil. Entonces, en el ejemplo de transferencia de calor, realmente el único término que no sería cero, además del término temporal, que lo podemos añadir después si queréis para ver el ejemplo, pues sería ese término de ahí que se representa en el recuadro, ¿no? ¿Cómo es la sintaxis de esto? ¿Cómo tenemos que escribirlo? Pues esto de c por el gradiente de u y que multiplica el gradiente de la función de prueba, esta función test, que es de u, pues se traduciría un poco en COMSOL de esta manera, ¿no? Sería c por u en la derivada de u con respecto de x por la función de test en x más la derivada de u con respecto de y por la test de y, etcétera, etcétera, ¿no? Y se extiende hasta la z. En nuestro caso sería, ¿qué habría que hacer en la ecuación del calor? Pues C es la conductividad, U es la temperatura en X, y pues simplemente es adaptar un poco esta ecuación a la de difusión del calor, porque el resto de términos serían cero. Si no lo son, pues hombre, ya la definición de la ecuación se complica un poco desde el punto de vista matemático, y bueno, pues sería un poco más laboriosa y se va un poco del alcance de este taller, ¿no? Simplemente queremos mostrar esa introducción a cómo se modeliza con las distintas formas, ¿no? Las distintas interfaces para definir ecuaciones en derivadas parciales. Así que vamos a COMSOL otra vez, ya este va a ser el último paso que vamos a hacer en nuestro modelo. Voy a comprimir la General Form y ahora vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la formulación débil. Espero que con este ejemplo tengáis las tres formas en un mismo modelo, en una misma interfaz, y por lo tanto pues os permite aprender, ¿no?, cómo definirlas y cuáles son las principales diferencias y puntos en común entre las tres. Así que vamos de nuevo a físicas y vamos a añadir otra física en la categoría de Mathematics, PDE Interfaces. Vamos a añadir ahora Weak Form PDE, la tenéis aquí. Así que hago doble clic y se añadirá ya a nuestro Model Builder. Llegó el momento de configurarla. Aplica todo el volumen. Esta parte es común. Vamos a seleccionar la variable dependiente, que va a ser de nuevo la temperatura. Hago clic en temperatura, digo OK, y en el término de fuente, pues hacemos heat source, la tenemos aquí, y la añadimos. Por curiosidad, vamos a ver cuál es el nombre por defecto que asigna COMSOL a la variable dependiente, pues sería U3. Insisto, si alguien quiere, puede poner aquí T3, si le resulta un poco más intuitivo para, digamos, saber que la variable dependiente que de forma genérica se representa con la letra U, pues se hace referencia a la temperatura. Que trabajáis con diferencia de potencial o tensión, podéis poner aquí V, ¿no? Podéis personalizarlo como queráis. Vamos ahora a definir esa Weak Form PDE en el dominio. Veis que ya por defecto COMSOL pues, nos incluye cierto texto. Voy a abrir aquí la ventana para que podamos centrarnos en la parte de la configuración. Entonces, resulta más o menos sencillo, porque lo único que hay que hacer aquí es adaptar. Aquí lo que tendríamos es que multiplicar todo por K para que tenga el formato específico. Multiplico por la conductividad térmica, abro paréntesis aquí y lo cierro al final, ¿de acuerdo? Ahí estaría. En principio debería de eliminarse el error de unidades, que no estoy viendo ahora mismo por qué. El test de U3 de I, no sé. Esta parte sobra, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta parte del final no se necesita. Aquí la borraríamos, de forma que ya solo nos quedamos con el término conservativo. Y bueno, alguien puede decir, Antonio, mira, en la forma general y en la forma de coeficiente, si entramos a cómo se definen los coeficientes, siempre tengo la posibilidad de añadir el roce P, ¿no? C sub P para, de alguna manera, porque quizá en el futuro yo no quiero hacer un estudio estacionario, lo quiero hacer transitorio. Entonces aquí está claro que puedo añadir ese coeficiente que luego va a ir aplicando a la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. En la definición general lo puedo hacer también, porque veis que, bueno, hay también un damping coefficient donde puedo añadir roce sub P y podría incluir hipotéticamente un estudio transitorio. ¿Cómo lo hago en la weak form? Pues simplemente añadimos aquí un sumatorio
esa dependencia temporal. Sería ρ por C sub P, sería ese coeficiente que se ha definido anteriormente. Esto multiplicaría a la función test, ya no en ninguna dirección, sino directamente sobre la variable dependiente, y esto multiplicaría a la diferencial de U3, que sería temperatura, con respecto del tiempo, coma T. Y esa es un poco la sintaxis que utilizaríamos en Console para añadir esa dependencia temporal. ¿De acuerdo? Aquí la podéis ver. Ahí estaría. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a hacer la última parte, que es añadir las condiciones de contorno cuando utilizamos la weak form, y estas se hacen exactamente igual. Añadiremos dos condiciones de contorno de Dirichlet, se añaden aquí. Una va a ser T-hot, que va a aplicar a esta cara del cilindro, y otra va a ser T-cold, que aplica a la cara posterior de mi cilindro. ¿Vale? Ahí estaría. A veces, si veis que hago algo raro así con el ratón, es porque tengo la mini ventana del Webex aquí abierta y la tengo todo el rato justo encima de la geometría, lo que vosotros no la veis, y esto incomoda un montón lo que es el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, faltaría la condición de contorno de heat flux de Newman, así que nos vamos a Boundaries, seleccionamos Flux Source, marcamos dónde quiero que se aplique y aquí repetimos exactamente lo mismo. Sería para G, HCV, veis en la ecuación, si queréis verla, pues es exactamente igual. HCV por la temperatura exterior, definidas como parámetros, y para Q, HCV, como el coeficiente convectivo. Las condiciones de contorno, ya habéis visto, se definen igual independientemente de la interfaz que hayamos elegido para definir nuestra ecuación en derivadas parciales. Así que en principio ya estaría. Misma malla, vamos a añadir un último estudio, va a ser el estudio 4. Vamos a añadirlo de tipo estacionario, que va a ser de tipo, vamos a cambiar el estudio 4 aquí, la etiqueta, que sea tipo week PDE, ¿de acuerdo? Y ahora la precaución de nuevo es, por si queremos repetir alguno de los estudios anteriores, eliminar de la selección el último, ¿no? El último de week PDE, de forma que no se vayan a machacar las soluciones, y solamente se mantenga el week PDE para la última, de forma que solo selecciono al final WikPD. Hacemos la simulación solo con esta definición de la ecuación en derivada parcial. Perfecto, pues vamos a simular esta última. Hago clic en Compute. De nuevo, tiene que ser una simulación muy rápida. Ya la veis en pantalla. Voy a cerrar un poco aquí, que tengamos el visor más compacto. Ahí estaría. Y vamos a añadir en la comparativa el resultado que se obtiene con esta forma de definir la ecuación. Tiene que salir igual, evidentemente. Aquí vamos a introducir la información que se nos solicita. Ahí estaría. Aquí en la etiqueta vamos a poner WikPDE. Ahí estaría. El dataset es el estudio 4. La selección es manual y aplica a esta línea de aquí. En la expresión importante marcamos U3, que es el nombre que se le asigna a la temperatura como variable dependiente al definir la física con weak form. Celsius y poco más. Vamos a añadir aquí algún tipo de marcador, un marcador que sea, por ejemplo, un signo plus, show legend, manual. Esto lo podéis personalizar ya como queráis. Aquí vamos a poner weak PV y representamos gráficamente. Así que ahí estaría. Aquí solamente en lugar decimos interpolado para que no salgan tantos signos más. Y ahí vemos cómo quito la línea. Ahí, que se vea todo perfecto. Y ya vemos pues, como todo cuadra perfectamente. Si queréis, incluso le puedo cambiar el tamaño a esto, poner un tamaño exagerado y que se vea cómo coinciden los resultados de todos los resultados, independientemente de la interfaz que utilizo para definir mi ecuación de derivadas parciales, y que además coincide con la simulación que hago utilizando directamente la física de Thomson. ¿De acuerdo? Pues perfecto. Antonio, yo no sé si hay alguna duda o algún comentario, si alguien ha comentado si nos ha podido seguir o no. Yo agradecería si nos pueden dar al feedback de cómo han seguido el ejemplo, si han visto bien las tres formas de definir la ecuación. Pues no tenemos ningún comentario, Antonio, pero sé que tenemos asistentes siguiéndonos. Así Perfecto. que si alguno de ellos quiere hacer algún comentario ahora, nos lo puede hacer por chat, le abrimos el micrófono. Exacto. Bien, yo el objetivo era un poco ese, ¿no? De la parte taller era ese, que se pudieran seguir paso a paso, pues la configuración, y que un poco se le pierda el miedo a la definición de las ecuaciones, que al principio pues parece muy compleja, pero ya vemos cómo se va adaptando y bueno, y que se puedan conocer las distintas formas, de forma que
ya los usuarios cuando estén trabajando pues pueden elegir cómo quieren definir, qué interfaz quieren utilizar para definir las ecuaciones derivadas parciales, ¿no? Si no hay preguntas, pues yo de momento voy a abrir algún otro, ¿puedo abrir algún Antonio, otro ejemplo? Sí, tenemos una pregunta. venga, perfecto. Hola, buenos días, Pablo. No te escuchamos. No sé. Ahora, creo que hay... ¿Pablo? Ahora, creo. ¿Pablo? Yo no escucho tampoco, ¿eh, Antonio, por si acaso? Bueno, pues mira, tengo también a Guillermo. Hola, buenos días, Guillermo. No sé si me escucháis. Ahora sí, yo sí, por lo menos. Vale, yo nada, muchas gracias por las explicaciones. La verdad que, bueno, como tú bien dices, meter mano a esto no es cuestión de un ratito viendo las expresiones y las formulaciones. Solo comentarte que, por ejemplo, a mí me aparece el chat desactivado. No sé si a alguien también le pasa, que igual Ah, es por eso, ¿eh? pues debería estar activado, pero... Yo en principio no puedo verlo porque solo tengo mi pantalla de console y en chiquitín en miniatura el Webex. A mí no me llegan desde luego. O por lo menos Ah, el... bueno, con todos. Igual contigo, Antonio, directamente sí, con el todos yo lo tengo desactivado. Vale, vale, vale. Pero Pues nada, debe solo ser era eso. eso. Muy bien, gracias, Guillermo. Gracias. pues nada, Antonio, entonces voy a abrir De un acuerdo. ejemplillo, a ver dónde lo tenía. Bueno, la parte de taller un poco la doy por lista. Vamos a ver si puedo ver aquí. Voy a abrir otro archivo console. Voy a abrirlo. Dame un segundito porque tardará un poco. ¿Qué se ve ahora mismo en mi pantalla, Antonio? ¿El console? Estoy viendo el console, sí, el Ya, escritorio con la pantalla que habías acabado, la del gráfico. ya. Voy a abrir ahora otro modelo. Tarda unos segunditos, perdonad, que mientras que ya sabéis que a veces los modelos de console tardan en abrir. Y vamos a ver un modelo muy parecido a este, que ya está completo, pero que aplica a una geometría de tipo shell. Así que será interesante verlo también. No sé si puedo abrirlo aquí directamente. Vamos a ver, por ejemplo, el Shell Diffusion. Lo voy a abrir. Ujú. Voy a guardar este modelo. Mientras tanto, si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, bienvenida sea. A ver si puedo abrirlo. Ahí estaría. Mirad, este es otro ejemplo curioso porque, bueno, pero un poco por las características de la geometría, ¿no? ¿Veis? Aquí se trata, este ejemplo lo tenéis disponible en consola. El otro es un tutorial hecho por nosotros paso a paso, ¿eh? No está disponible en la librería. Si queréis acceder a este modelo, aunque no está totalmente completo, este lo he adaptado yo, podéis buscarlo en File, Application Libraries. Aquí tenéis toda una serie de ejemplos y tutoriales que os pueden servir de inspiración para llevar a cabo vuestras futuras simulaciones o vuestros modelos, ¿no? Pues si abrís la categoría de Console Multiphysics y abrís también la de Equation Based, aquí tenéis Ujú. ya una serie de ejemplos de modelos que se hacen ya resueltos, ¿no? Pues el que estoy abriendo ahora es el de Shell Diffusion, ¿vale? Voy a cerrar aquí para que podamos verlo. Y aquí lo que se conserva no es esa difusión del calor, sino la corriente eléctrica. En el PowerPoint lo dejo un poco más claro, los distintos ejemplos, lo veis aquí. Lo que tenemos es pues esa conservación de la corriente. Pero aquí lo que ocurre es que se trata de un tipo shell, ¿no? Que lo que tenemos es simplemente una fina carcasa y en lugar de tener el término de generación, en este caso sería amperio por metro cúbico, lo tenemos en amperio por metro cuadrado. De forma que lo que se hace en la ecuación original, en el término conservativo, es multiplicar por el espesor, que en este caso es D. En cualquier caso, en este ejemplo, si queréis ver más detalles, tenéis toda la documentación disponible en Console, ¿eh? Por eso consideraba que lo más interesante era ver el taller paso a paso. Pero insisto, para que las unidades cuadren aquí y tengamos amperio metro cuadrado, aquí lo que tenemos es la conductividad, siendo esa inversa de la resistividad. Y entonces tendríamos esos Siemens, en este caso Siemens por metro,
multiplicaríamos por la unidad de longitud, y aquí tendríamos esos voltios, ¿no? Y bueno, y también el 1 partido por metro de la parte del principio y el 1 partido por metro del operador del final, ¿vale? De la derivada. De forma que serían, aquí tendríamos por abajo esos metros cúbicos, pero como multiplicamos por el espesor, nos quedarían amperios por metro cuadrado. Y es un poco lo que se conserva en este caso, ¿no? El término de generación. Si voy al ejemplo de Shell Diffusion, si miráis, aquí en este ejemplo yo he hecho lo mismo, exactamente el mismo ejemplo de antes, utilizando las tres interfaces para definir la misma ecuación en derivadas parciales, pero veis que se añade como el apellido boundary. A todas ellas, coefficient form boundary, general form boundary y weak form boundary. ¿Y eso por qué? Porque estamos aplicándolo en la carcasa, entonces eliminamos esa dependencia con el espesor. Si miráis el término fuente, el source term, no está en amperio dividido por metro cúbico, sino en amperio por metro cuadrado. ¿Para ello qué se hace? Pues si miráis incluso en la forma de coeficiente el término de difusión, pues esa conductividad va multiplicada por D, siendo D el espesor, ¿no? En la lista de parámetros veis que D es el espesor de esa carcasa, de ese shell, ¿no? Y bueno, pues es exactamente lo mismo. La forma de utilizar, esto lo muestro porque es interesante si vais a trabajar con este tipo de modelos, donde tenéis espesores muy finos, este tipo de carcasa. ¿Y cómo se añade esta física? Pues exactamente igual. Venís aquí a Physics, añadir físicas. En el nodo de matemáticas abrís la de PDE Interfaces y veis que hay un subnodo que dice Lower Dimensions. Aquí lo veis. Pues tenéis las mismas ecuaciones o los mismos formatos anteriores, pero para una dimensión inferior. En este caso, en este ejemplo se utilizan las boundaries. Incluso podéis aplicarlo a Edge, en ese caso ya serían amperios por metro, ¿no? Por ejemplo. Que sepáis que se puede trabajar incluso con una dimensión inferior, y también están estas opciones disponibles en COMSOL, ¿de acuerdo? El ejemplo, insisto, lo tenéis resuelto, y toda la documentación también está disponible por si queréis saber un poco más de este modelo. Es muy parecido a la ecuación interior, solo que en lugar de utilizar como variable dependiente la temperatura, utilizamos el potencial eléctrico, y como se trata de un shell, de una capa fina, pues el término de generación pues son amperios por metro cuadrado, en esa ecuación de conservación de la corriente, ¿de acuerdo? Pero el resto, el procedimiento a la hora de trabajar es exactamente igual. No sé si yo además hice sí, aquí tenía una comparativa que hice antes, y lo mismo, se obtiene, aquí lo que se observa es la variación del potencial eléctrico, aquí lo veis a lo largo de esta línea, pero que se vea bien, no es la temperatura, sino el potencial, y lo comparo con pues las distintas formas, cuando definimos la ecuación en derivadas parciales con coeficiente, de forma general o con la forma débil, y evidentemente el resultado saldría igual. Podríais añadir también la física, si os venís aquí a AC/DC, donde estaría Electric Currents, aquí, Electric Currents in Shells, si utilizáis esta física, pues en principio deberíais de obtener exactamente el mismo resultado que programando la ecuación por vosotros mismos, ¿de acuerdo? En la forma equivalente. Bien, voy a mostrar algún otro ejemplo más. El Lorentz, Lorentz Attractor, que es un ejemplo clásico que se muestra aquí también. Lo voy a abrir primero, lo voy a abrir directamente. No guardo este. Fijaos, aquí en el PowerPoint os lo dejo. Fijaos, este Lorentz Attractor se define con tres ecuaciones ordinarias acopladas entre sí, donde solo hay dependencia de las variables con el tiempo. De 3 U, V y W solo tienen la dependencia temporal, pero están acopladas entre sí. Y también se puede definir en COMSOL, como estáis viendo aquí en la presentación, ¿no? Pero me gustaría mostrarlo directamente aquí en COMSOL. A ver, ahí os lo muestro. ¿Veis cómo, bueno, sin necesidad, a ver, la geometría ni siquiera se define nada de geometría, simplemente definimos las ecuaciones aquí, definimos una ecuación ordinaria global, y aquí veis cómo se define y configura cada una de estas de estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Tal y como la estáis viendo en el PowerPoint. Luego tenéis también, no sé si aquí aparecían, no, esto viene en la siguiente. Directamente, ¿la veis? ¿Cómo se definen
Tal cual, ¿no? Entonces, si tenéis ya, conocéis cuáles son las ecuaciones ordinarias que describen vuestro modelo, las podéis introducir también en COMSOL y asignar un valor inicial en función de las características que tenga vuestro estudio, ¿de acuerdo? Y el último que quería mostraros, así como ejemplo, este también lo tenéis, ¿eh? Este Lawrence lo tenéis en las librerías, en la Application Libraries, aparece también. Lo veis que tenéis aquí el Lawrence Attractor, también lo podéis descargar, podéis tener acceso al PDF con la documentación donde se explica paso a paso cómo se realiza el modelo, porque aquí dentro de la formulación matemática se abre un campo enorme de posibilidades donde cada uno y cada uno puede tener una necesidad específica. Pues buscando algunos de estos ejemplos, quizás podéis buscar el más parecido a vuestro caso y os puede servir de inspiración para desarrollar vuestros modelos, ¿de acuerdo? Voy a abrir ahora el KDV Equation. A ver si se abre. Aquí estaría. Pues mira, este estudio 1, el componente es un modelo unidimensional, vamos, directamente. La geometría es simplemente una línea. Lo importante aquí está en que se define la ecuación como una forma general y aquí veis, bueno, aquí se están definiendo los coeficientes simplemente, aquí lo veis, luego tenéis condiciones de cero flux, hay una condición periódica que se aplica y en los valores iniciales, ya, pero no veo ninguna restricción, por eso es que no sabía, no tenía yo muy claro dónde aplica la restricción y tendría que mirarlo, porque la restricción se aplica o el dominio no se aplica para esta variable dependiente entre x y 0, entre otra menos 8 y t. Bueno, esta condición sí que es periódica, tendría que mirar, ¿eh? Tendría que mirar a ver dónde se aporta esta restricción. Pero bueno, este ejemplo también os puede servir de inspiración, ¿eh? Por si tenéis alguna ecuación de este tipo. Veis cómo se definen los valores iniciales que se pueden aportar también en el nodo de initial values, lo veis aquí, y es directamente traducir vuestro modelo como si lo fueseis, digamos, a hacer a mano, pero trasladarlo directamente aquí a COMSOL. Aquí en el solver de time dependent, pues veis cómo se define el rango, aquí lo tenéis, y bueno, pues poco más, porque la definición realmente la estáis viendo, es muy similar, ¿eh? Esta discretización no hay que tocar nada. En este caso hay dos variables dependientes, que son U1 y U2, tal y como veis en la descripción de las ecuaciones, que estáis viendo aquí, U1 y U2, aquí aparecen U1 y U2, ¿de acuerdo? Una es U1 derivada con respecto del tiempo o con respecto de X, según, ¿de acuerdo? Y definida de una forma general.